Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Eric Márquez Podcast, donde la pasión, la fuerza y la determinación se unen para conquistar metas imposibles. Aquí celebramos a los guerreros y guerreras que desafían sus límites y rompen barreras y demuestran que el triatlón no solo es un deporte, sino una forma de vida. Te invito a acompañarme en esta nueva aventura, donde tengo a 3 grandes invitadas el día de hoy, que nos van a contar sobre sus experiencias, sus aventuras y todos sus retos que han tenido que desafiar y superar para llegar a la práctica de este deporte. Bienvenidos Claudia, Sonia, Lice. Bienvenidas. Gracias. Vamos a empezar, chicas, el día de hoy hablando un poco, presentándose. No sé, empezamos Claudia presentándose, qué hace, cómo comenzamos en el deporte y después cada una de ustedes. ¿Toda la historia? No, la historia corta, lo más destacado del deporte. Ok, bueno, muchísimas gracias Eric por la invitación y por tenernos aquí. Mi nombre es Claudia López. Bueno, quiero empezar diciendo que soy mamá, trabajo full time y creo que el deporte siempre ha estado en mí de alguna u otra forma desde pequeña. Hace como más o menos 10, 12 años empecé practicando, corriendo, empecé practicando bici. Ahí decidí, solo falta uno más para hacer el triatlón. Probé un poco de distancias cortas, un par de sprints, un par de olímpicas que teníamos la oportunidad de hacer aquí en Honduras. En Puerto Cortés, en La Ceiba, hacían unos eventos pequeños, porque sí era un grupo bien reducido el que se miraba. Ahí conocí a Sonia varias veces. Y luego, hace 5 años fui mamá, entonces tal vez hice una pequeña pausa, siempre me mantuve activa, pero tal vez hice como esa pequeña pausa para salir de esos meses caóticos. Pero definitivamente siempre estuvo en mí el querer hacer un 70.3 y siempre está el también querer ir más allá, el ver hasta dónde nuestro cuerpo es capaz. No tanto ni nuestro cuerpo, sino más que todo nuestra mente en ese tipo ya de distancia, ¿verdad? Y tuve la fortuna de encontrar también una comunidad, un coach, un equipo que me impulsó, me apoyó bastante para cumplir esta meta. Okay, gracias. Sonia. Buenas noches, gracias Eric por la invitación y es un placer también estar con estas mujeres acá que son todas unas guerreras y las admiro. Igual, ¿verdad? Yo comencé en el deporte quizá hace unos 9, 10 años. Comencé en el ciclismo de montaña, viéndolo como un deporte por hacer algo, en ese momento quizás solo por ejercitarme. Y me fui metiendo mucho más a lo que fue el ciclismo. Me gustó el ciclismo de ruta en ese entonces. Comencé a ir a competencias de ciclismo también. Siempre me gustó exigirme, me gustó ir a competencias, hacer mejores tiempos y siempre estuvo eso ahí. Como tal, en el triatlón empecé aproximadamente, creo que en el 2019, no sabía nadar. Me metí a clases desde cero prácticamente, solo sabía flotar, nadar como perrito, como decimos. Y tuve una pausa en ese momento en la natación porque tenía mucha presión en el trabajo, en la universidad, que estuve en la maestría con Mr. Eric aquí. Y sí, entonces era bastante difícil poder ir a las clases de natación. Pausé, retomé y la verdad que me quedé en el triatlón porque practicar las 3 disciplinas es un reto, es bonito y exige, y eso es lo que a mí me gusta, como ir marcando mejores tiempos en mi caso, poniéndome retos, distancias. Como dice Claudia, también hicimos algunas competencias acá, sprints olímpicos, bastante difíciles porque yo en ese momento incluso casi no sabía nadar y sí fue bastante retante para mí en ese momento. Admiraba bastante a Claudia porque
Yo decía, wow. ¿Y Claudia? Sí. No, sí, siempre la admiro. También, ¿verdad? Tengo una bebé de 15 meses. No ha sido fácil. No tomé una pausa, creo que solo tomé la pausa de los 40 días de recuperación por orden médica, ¿verdad? Y siempre estuve activa durante todo mi embarazo y después de los 40 días continué entrenando y me propuse, bueno, estaba embarazada cuando me inscribí al 73 y dije yo, tengo que tener una meta para que una vez salga de mi posparto, motivarme y seguir adelante entrenando. Ok, bueno, mi nombre es Lice Madrid. Practico deporte desde el 2016. Básicamente yo inicié en CrossFit, diferente a ustedes, ¿verdad? Yo era crossfitera, adrenalina de 15 minutos y se había terminado todo. Pero siento que esto fue base, ¿verdad? Para llegar a donde estoy actualmente. En el 2016 arranqué en CrossFit, luego de eso pues me invitaban a correr a un grupo y ya empecé a correr, pero no era algo seguido, sino que era como los fines de semana para no verme gordita y esas cosas que hacemos, ¿verdad? Usualmente. Luego de esto llegué pues a Atlos, ¿verdad? Y ahí descubro una comunidad completamente diferente. Me cambió el chip y dije, no, realmente me gusta la adrenalina por muchas horas. Eso es bastante bueno, ¿verdad? Genera mucha felicidad en nosotros. Y pues la comunidad de acá me impulsa y me dice, mira, tenés potencial, sos muy buena, lo podés hacer. No sabía nadar, no sabía usar una bicicleta, ¿verdad? Lamentablemente en mi infancia no pude tener una bicicleta por diferentes motivos. Y pues en el 2022 mi papá muere, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a hacer algo diferente en honor a mi papá, ¿verdad? Mi papá murió de cáncer y él dejó de caminar por 3 meses. Entonces para mí fue bastante impactante mirar a aquella persona a la cual admiro muchísimo de repente en una silla, y es como vos decís, porque si tengo todo para hacer lo que él no puede hacer, no lo hago. Entonces digo, voy a hacer mi primera maratón. Fue en Nueva York, compré un paquete y bueno, en ese momento la adrenalina, la emoción, me lesioné, ¿verdad? Y todo eso, y al final fui a Nueva York, pero caminé. Fueron 8 horas, 27 minutos, 15 segundos que hice esa maratón y me cambió la vida. Al momento de regresar a Honduras nuevamente, pues sigo viendo y me dicen, mira, tenés potencial, lo puedes hacer. Dije, me voy a meter a clases de natación y me voy a comprar una bicicleta. Me compré una bicicleta y cuando la llevé a mi casa decía, ¿qué voy a hacer con esta bicicleta? Porque no me podía subir en una bicicleta. Pero al final te das cuenta de que sos capaz de lograr lo que vos querés, ¿verdad? Entonces hay diferentes, si escuchamos las diferentes historias de cada una de nosotras son completamente diferentes, pero al final todos buscamos un propósito, ¿verdad? Y el propósito es llegar a ese resultado que sabemos que somos capaces de hacerlo, ¿verdad? Entonces a veces creo que nos damos por vencidos fácilmente y no lo intentamos, ¿verdad? Y bueno, ahora ya puedo usar una bicicleta, hay mucha historia en eso, pero ha sido maravilloso, ¿verdad? Ha sido maravilloso este recorrido, entonces eso. Okay. Qué bueno. Qué bueno recordar toda esa parte de cómo se iniciaron, ¿no? Cómo comenzamos todos realmente y tratando de llevar un poco de eso. ¿Cuál fue su primer sprint? ¿Se recuerda cuál fue el primer evento de sprint de media distancia hasta llegar a su primer 73? Sí, bueno, mi primer sprint creo que fue allá tal vez en el 2017, por ahí, 2016. Igual, yo no era, bueno, ahí ahorita puedo decir que voy ahí
queriendo ser nadadora, por lo menos no es mi fuerte. En aquel tiempo mucho menos, o sea, obviamente con el tiempo y las pocas triatlones que hice me ha dado experiencia. Pero sí, creo que lo hice como más o menos en el 2016, 17 en Cortés. Cuando Lenin organizaba More Sport. Exacto, ajá, cuando lo hacían More Sport. Y sí, siempre era esa comunidad, porque eran las mismas personas, las mismas caras haciendo esos eventos. Ahí hice mi primer sprint. Pero habían más mujeres en ese tiempo Habían más mujeres. que hoy en día, creo yo. Que habían más mujeres que hacían triatlón en aquel momento. Creo que sí, había Maritza, un poquito. varias Sí, que hacían. sí, sí eran. Bueno, yo en ese estaba mucho más pequeña, ¿verdad? Se miraba gente que tenía más experiencia haciendo eso, pero sí, tal vez falta eso, de que gente nueva, gente joven, impulsar esa parte para seguir creciendo esa comunidad. Sí, porque hoy en día la comunidad de mujeres es bastante poca, pues, o sea, salimos a hacer bici o salimos a nadar y somos pocas las personas que pues andamos en la calle, ¿verdad? Haciendo Sí. esto. Entonces, Sí, me llama la atención esa Sí. parte. Me llama mucho la Sí. atención de que realmente ahorita lo vimos y también vamos a platicar un poco que por eso es que estamos todos con la camisa de Panamá, de Honduras, que fuimos al 73 de Panamá hace poco. Y es impresionante ver la comunidad, por ejemplo, de ticos, que mujeres. También me sorprendí la cantidad de mujeres que llevan los ticos a estos eventos, ¿no? Y nosotros realmente somos muy pocos los que tenemos y todo nace. Esta parte de llevar este podcast también es para contar las historias del triatlón que ustedes han tenido, que todos los retos que han tenido que vencer como mujeres y motivar también a las demás mujeres que están pensando en entrar y que puedan ver y que realmente lo puedan ver que sí se puede. Si nosotros lo queremos hacer, creo que lo podemos. Si realmente queremos hacer algo, lo podemos hacer. Entonces que podamos querer hacerlo y poder programarnos bien para hacerlo. Y es por eso Así es. que las tenemos a ellas acá. Y Sonia, ¿cuál fue el primero? Bueno, no estoy segura si fue en el 2019 o 2020, porque fue un sprint en Cortés también. Fue organizado por Lenin también. Y esa fue mi primera experiencia. No sabía nadar mucho. Recuerdo que fue en la tarde ese. Entonces sí me acuerdo de esa pasada. Se corté, ¿cómo estaba? Sí me acuerdo de esa pasada porque nos costó salir, nos salieron más metros y todo el mundo lo revolcó al mar, pues. Entonces, pero sí fue una buena experiencia y ahí seguía. Mío fue en el 2023, ¿verdad? Sí, 2023 fue un sprint en piscina y luego hubo otro en Cortés donde me salí, ¿verdad? Porque el mar estaba demasiado bravo. Entonces dije no, pero sí fue el 2023, sí. ¿Cuál es de las 3 disciplinas, cuál es la que consideran que es la más difícil, o la que les cuesta más? Bueno, a mí nadar, pues. ¿Por qué? Porque creo que es no tengo todavía la destreza o la técnica correcta. Creo que obviamente es algo que se puede solucionar entrenando, dedicando un poquito más a eso, o sea, la técnica. Pero sí, por decir, mi background, mi historial comenzó en bici, también paralelo con la corrida, sobre todo la bicicleta de montaña. Entonces la natación solo ha estado ahí por momentos, pues cuando tal vez viene una triatlón, entonces la meto y así, pero no ha estado, nunca ha sido continua. No es un deporte que le gusta.
Fíjese que, voy a ser honesta, incluso las triatlones que hice allá atrás, la natación lo miraba como un requisito, como tengo que nadar y voy a salir y ya después entro a lo que me gusta. Ajá, ahí resuelvo en el agua. Pero ya ahorita, obviamente, ya también estando más madura y más comprometida, Panamá fue mi primer 70.3 y retomé el triatlón después de hace varios años. De nuevo, porque tal vez no encontraba mucho esa conexión en el agua. Pero sí puedo decirte que esta experiencia me cambió bastante. O sea, me cambió incluso para mejorar. Tal vez ahorita mi siguiente meta no sea una triatlón, pero sí quiero mantener los 3 deportes y quiero tomar ese tiempo para mejorar en la natación. Pues. Sí. Sonia. ¿Qué más me cuesta? Bueno. No el que más disfrutas. Sí, porque ahí sí difiero de Claudia. El que más disfruto es la natación. Pero bueno, el que más me cuesta tal vez es la corrida, pues, porque sobre todo en este tiempo tuve que reiniciar muchas cosas. Después del parto quedé con algunos malestares en la espalda porque me tocó una cesárea. Entonces empecé casi que desde cero, pues muy lento, muy progresivo, y siento que eso para mí me costó, pero aprendí bastante. Entonces siempre la corrida es como que lo que más se me ha dificultado, más ahora porque tengo que tener mucho cuidado también con la espalda. Entonces eso es lo que más... La bicicleta me cuesta bastante, no porque no la pueda hacer, o sea, sí la puedo hacer, pero el hecho de tener que parar, desencliparme, me genera estrés, ¿verdad? Y el Lice se baja de manera diferente de la bicicleta. Sí, entonces me genera estrés, las bajadas, o sea, son muchas cosas, y con este evento de Panamá yo hice un check, ¿verdad? De, bueno, estas son las cosas que yo tengo que mejorar, en estas son las cosas que yo tengo que trabajar, y hay mucho que mejorar en la bicicleta, ¿verdad? Al final uno dice, bueno, este es mi fuerte, pero las carreras son diferentes, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, mi fuerte es la carrera, la corrida, pero también puedo morir, ¿verdad? Entonces depende cómo el cuerpo se vaya comportando que uno se va a ir sintiendo, ¿verdad? Pero sí, definitivamente en la corrida me siento, estoy viva, no me va a pasar nada, el suelo no va a hacer nada. Aquí estoy segura, ¿verdad? Porque en el agua usted dice, me puedo ahogar, un montón de cosas, y en la bici yo como me puedo caer, me puedo desmadrar y todo eso, pero sí, para mí la bici es como la parte más difícil, ¿verdad? Entonces, eso, sí. Y siguiendo toda esta parte del tema del triatlón y siendo mujeres, ¿cuáles han sido las barreras o los estereotipos que han tenido que vencer por ser mujer? ¿Cuál? ¿Sí? ¿O Sonia quiere comenzar? No, Okay. sigamos el orden. Pero en general, o sea, en el triatlón, sí, en el deporte en Honduras, o tanto en el triatlón como en el deporte en Honduras, en nuestro país, en nuestra ciudad, en San Pedro, ¿cuáles han sido todas esas barreras que han... Ok, bueno, creo que, o sea, sí, varios puntos. Bueno, incluso puedo ver tiempo atrás, tiempo ahorita. Yo creo que siempre entrené más que todo con hombres. Encontré esta pues comunidad que bueno, ahora los puedo llamar incluso amigos, y obviamente eso era más cuando yo empezaba a ponerme al ritmo de ellos o tratar de ir ahí, pero bueno, también eran súper buenos conmigo y me esperan todavía siempre. Sí, todavía siempre están ahí. Entonces, sí, pues, o sea, creo que, bueno, y ahora que estoy con Sonia, Lice, el haber coincidido en este 70.3 para Panamá ayudó bastante porque entre nosotras nos motivábamos, salíamos juntas, nuestros ritmos bien parecidos, tanto en bici como en corrida, entonces eso ayudaba, pues, o sea, nos animábamos, por lo menos ya sabía que no tenía que dar ese extra, sino que podíamos mantenernos juntas.
Eso por un lado. Por otro lado, creo que también la conciencia, ¿verdad? Pues, de nuestra cultura, que creo que todavía, no tanto hablando de la gente que hace el deporte, sino en el exterior. Creo que todavía hay ciertos miedos al salir en bicicleta. Sí, no hay tanto ese respeto. Bueno, no solo en bici, sí, creo que también sí, cuando se sale a correr, sí, todavía no hay esa conciencia o ese respeto cultural. Y creo que es bueno, pues siempre mencionarlo, tal vez se ayuda a abonar esa parte, porque sí, bueno, incluso yo hace como tal vez 7 años andaba corriendo y una persona, gracias a Dios andaba con seguimiento, y una persona fue a chocar a mi carro. Si yo no hubiera dado seguimiento, me hubiera chocado a mí, pues, y hubiera sido otra historia diferente. Entonces, creo que es rara la persona que no ha tenido un percance como eso, pero a pesar de ello, conozco personas que las han tenido y que tal vez por ese tipo de situaciones también han decidido retirarse. Ajá, Creo sí. que yo no lo vi de esa manera, sino como, ok, siempre está Dios ahí cuidándonos, lo importante de encomendarnos cada vez que salimos, y pues también no dejarnos vencer, pues, no dejarnos vencer por ese tipo de estresas. Sonia. Bueno, yo también en algún momento percibí la parte de la inseguridad, pero más que todo en cuanto ladrones o algún tipo de otra cosa. Por ejemplo, recuerdo cuando hacía más ciclismo antes, yo en ese momento no estaba el auge de los rodos ni nada de eso, nadie entrenaba así, todo el mundo entrenaba en la calle. Y yo me acuerdo que siempre tenía que depender, digamos, de buscar, como dice Claudia, un grupo que generalmente eran hombres. O sea, mujeres mucho menos, ¿verdad? Mujeres ciclistas creo que incluso hay menos cada día. Entonces, era como todo el mundo en los chats, ¿verdad? Sí, vamos a salir a las 5. Nadie salía. Y yo quería entrenar, porque yo, o sea, a mí sí me gustaba. Yo decía, no, mañana me toca bici, quiero sacar mi entreno. Ya como cuando nadie iba, se iba al entreno. Entonces yo quedaba buscando, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Y antes incluso lo que hacía era irme al bulevar del aeropuerto, porque es relativamente seguro, ¿verdad? Porque ahí hay militares, es un bulevar donde podía dar vueltas y ahí me iba a entrenar. Entonces, eso pasaba, ¿verdad? Aún me siento insegura, por ejemplo, a la hora de correr, sobre todo. No me gusta andar sola. Bueno, Lice lo sabe, también Claudia. A mí no me gusta andar sola porque he escuchado algunas malas historias y obviamente ahora más que todo pienso en mi bebé, ¿verdad? Entonces digo, no vale la pena tampoco arriesgar. Entonces, cabal, siempre buscar algún grupo, buscar un lugar seguro como una pista, por ejemplo, la pista de Atlas, incluso está la pista del Olímpico. Y así, entonces, como mujer, sí siento yo que nos toca andarnos como arreglándolas, o sea, arreglándonos a ver cómo le hacemos, porque no es un ambiente seguro de que yo voy a salir de mi casa y digo, me pongo los tenis y me voy. No es cierto, no se siente así. Creo que algunas personas, si vivimos en algún circuito cerrado, también aprovechamos eso, ¿verdad? De correr por ahí. En la colonia. Pero bueno, me pongo en los pies de otras personas. Y obviamente no todo el mundo, ¿verdad?, vive en un circuito cerrado, por lo tanto es muy difícil este tema. Entonces creo que en ese aspecto sí vale la pena apoyarse de algunos grupos que salen y tratar de mantenerse en el grupo. Entonces, como dice Claudia, a veces toca andar siguiendo el pace de alguien más, ¿verdad? Que no es lo mejor, pero toca. Es cierto. Sí. Toca, entonces sí. En la natación pues es más controlado porque se hace en piscinas, está el tema de las aguas abiertas, pero realmente nos han acompañado siempre el coach Luis. El Mr. Luis. El Mr. Luis, que siempre está apoyándonos y siempre, ¿verdad? Yo eso sí lo recomiendo también, que al menos para aguas abiertas tratar de ir siempre con alguien que sepa, ¿verdad? Y con boya. Y con boyas. Siento que por ser mujeres eso no nos favorece, ¿verdad? Y bueno, como dicen ellas, podemos salir en grupo, pero en lo personal no me gusta salir en grupo porque cada quien lleva su ritmo y bueno, a mí me gusta ir en mi rollo, ¿verdad? Entonces,
Y lo otro es el hecho de que nuestras calles no son adaptadas, ¿verdad?, para salir solas y hacer la ruta hacia Cortés, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estar a una distancia de Puerto Cortés para ir a practicar las aguas abiertas es un poco complicado, porque no solo nos dedicamos a esto, ¿verdad? Ellas son mamás, por ejemplo, ambas trabajamos, cada quien tiene sus obligaciones, entonces nosotros adaptamos nuestro tiempo a lo que tenemos disponible, ¿verdad? Porque ya lo demás, el resto del día está ocupado, entonces tener que trasladarse a Puerto Cortés, luego de Puerto Cortés agarrar la bici, irse a Guatemala, por ejemplo, y si lo hacemos sola o con el seguimiento, o sea, es un poco peligroso, entonces a ese tipo de cosas tenemos que exponernos, ¿verdad? Y como les digo, al inicio va a resultar un poco difícil, ¿verdad? De decir, bueno, no, mejor hago rodo, mejor me quedo acá, pero ya luego se va agarrando confianza. Y lo bueno de todo esto es que en la ruta uno va conociendo, ¿verdad?, a otros atletas. Por ejemplo, cuando me iba a la frontera de Guatemala, me encontraba a los del puerto, ¿verdad? Entonces era como, hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y seguíamos, ¿verdad? Entonces eso genera más confianza, porque usted dice, bueno, ellos andan acá, yo lo puedo hacer, ¿verdad? No me va a pasar nada. Entonces, por ser mujeres, creo que nos ven un poquito así como, no, podemos pasarle el carro, entonces, pero están equivocados. Sí, creo que pasa en todo también. Tal vez la parte, como comentaba Sonia, que tal vez para uno y hombre es más fácil solo ponerse los tenis y salir a correr. Entonces uno dice, bueno, si me asaltan, lo único que me van a robar es el reloj y los tenis. Aparentemente, ¿verdad? Aunque nunca se sabe con qué tipo de situaciones se va a encontrar. Pero creo que siendo mujeres sí hay un gran reto todavía en el tema de seguridad. Pienso que si hubieran más espacios públicos, por ejemplo, donde más seguros, también esto motivaría mucho más mujeres. Ya hay lugares, por ejemplo, como los caminantes, pero aún también ahí he escuchado de gente que la asaltan, etcétera, o les abren los carros. La Coca-Cola, subir la Coca-Cola. Ajá. También, siempre se ha escuchado eso. Creo que también es más un llamado a las autoridades, por ejemplo, para mí, creo que es una oportunidad de que la municipalidad coloque los policías municipales en el Boulevard de Mackay por lo menos los fines de semana. Exacto. Para poder darle seguridad a todas las personas, porque el Boulevard Mackay el sábado y el domingo eso está lleno. Cantidad de corredores. Y es un lugar más abierto, más grande y que tiene más kilómetros, porque normalmente en los caminantes uno se aburre de estar en el mismo circuito ahí. Sí. Algo que me gustó de Panamá es que en Panamá, por ejemplo, cierran de 5 de la mañana a 8 de la mañana la cinta costera. La cinta costera, ¿verdad? Entonces ese es un espacio para que uno pueda correr y pueda hacer bici. Entonces yo quedé, es tan fácil, ¿verdad? Resultaría tan fácil adaptar una calle y que uno porque ahora la comunidad, por ejemplo, runner ha aumentado impresionante. Sí. Por todos lados nos encontramos mujeres, niños, todo eso. Entonces me encantó eso de Panamá porque me dicen los mismos atletas, hey, no, te puedes ir ahí a la zona costera, corres y hasta las 10 o 8 de la mañana, algo así, está disponible para que puedas hacer la ruta, ¿verdad? Entonces allí hay confianza, uno se siente tranquilo, entonces eso es muy bueno. Sí. Sí, creo que lo que ha faltado es como más que las autoridades realmente pongan un poquito más de ganas de querer hacer, como en su momento se hacía la circunvalación, colocaban conos, toda la circunvalación. No, ya no. Eso lo hacían en el gobierno anterior y todo el mundo salía a correr. O sea, sabía que por lo menos había municipales de 5 a 6 de la mañana. Entonces ya hay cierta seguridad en esa parte, ¿no? Sí. También sería bueno conocer un poco cómo es el día a día siendo mamás. Quiero imaginarme cómo se las arreglan para poder ir a entrenar, porque para entrenar para un 73, para los que no saben, un 73 son 1900 metros nadando, 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros corriendo. Un entrenamiento durante la semana mínimo es de 1 hora los días suaves y 1 hora y media hasta 2 horas los días de carga.
y los fines de semana de 3 a 4 horas de entrenamiento. Entonces, ¿cómo hace siendo mamá para poder hacer ese espacio que es difícil con el trabajo, full time job, de donde tiene que cumplir un trabajo, cumplir como mamá y pues, también tener ese tiempo para entrenar? Sí. No, sí, es un reto. Creo que es la parte más... bueno, o sea, sí. Creo que en sí ya el entreno es pesado, pues. Bueno, o sea, obviamente es pesado, pero también el tiempo que demanda. Pero obviamente sí, siendo mamá, agrega esa parte. Me tocaba levantarme 3:30 de la mañana para estar empezando a entrenar 4:15. Sí, tomando en consideración los retos que habían, pues tuve que adquirir un rodo, entonces esa parte me ayudó a tener un poquito más de flexibilidad en poder pues levantarme, montarme a la bici y sacar el entreno. También tengo la gran suerte que tengo Atlas cerca de mi casa, entonces eso me ayudaba también. A menos de 5 minutos ya estoy ahí. Una vez pregunté, ¿no pueden tener un hotel en Atlas para estar aquí nomás? Sí, porque bueno, mi hija ya va a la escuela, entonces trataba de estar en mi casa antes de las 6:45 para pues ayudar con el proceso de alistarla y todo lo demás, y obviamente yo después también salir para el trabajo, ¿verdad? Entonces creo que sí es demandante, sí es una carga adicional, porque sí habían muchas veces, incluso tal vez al final de los bloques del entreno, que solo me quería quedar en la cama y ya, sí. Y pedir perdón después por no cumplir, pero no, creo que estaba ese compromiso conmigo, estaba esa disciplina. Y sí se puede, pues. Creo que también no solo... Nunca miré el hecho de ser mamá como un obstáculo, sino también Jimena se llama mi hija, Jimena vio todo este proceso. Hay veces incluso, muchas veces se despertaba, o sea, me levantaba y ella, porque nos dormíamos súper temprano, o sea, por consecuencia me tenía que dormir temprano, entonces hay veces se levantaba temprano y ya le explicaba, pues, o sea, voy a estar abajo haciendo bici, voy a estar abajo corriendo, hay veces me acompañaba, o ¡qué lindo! Ya voy a regresar, voy a ir a nadar, o sea, creo que ella vio esa disciplina y ahora incluso hay veces hasta me acompaña, pues, me acompaña, hace unas cuantas corridas, entonces creo que enseñando con el ejemplo, pues, no solo el decir, sino que ella también vea eso, entonces sí, hay situaciones que a veces se salen del control, hay veces ella se enfermaba, yo me enfermaba, pero sí se puede, pues. Sí se puede. Sí. Fácil no es. Como dice Claudia, es bien difícil, no voy a mentir. Sí es cargado, sí es cansado. Y como les dije, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una bebé que ahorita tiene 15 meses. Entonces yo empecé a entrenar y ella estaba más pequeña todavía. Ahí aprendí a dejar a un lado las excusas prácticamente, porque yo recuerdo antes de ser mamá que cualquier cosa la ponía como excusa para no entrenar. O sea, un día no dormía mis 8 horas y decía, ay, estoy muy cansada, no me voy a levantar. Un día no tenía mi comida adecuada, no, es que ando baja de energía porque comí mal. Y así, acumulaba muchísimas excusas. Cuando comencé a ser mamá, las cosas cambiaron. Prácticamente tenía que comerme lo que tenía en ese momento, porque lastimosamente no pudimos conseguir una persona que nos ayudara con la bebé en todo este tiempo. Y nos tocó a los dos, ¿verdad? Mi esposo y yo, que también hace triatlón y también estaba entrenando. Entonces nos gusta demasiado el deporte y, como dice Claudia, queremos ser un ejemplo para la niña también. Entonces sí nos tocaba difícil. Tocaba levantarse a las 3 de la mañana, prácticamente a correr, o sea, el corre y corre. Primero entrenaba a uno de los dos para poder sacar los entrenamientos también. Si eran entrenos, como dice Eric, de 2 horas, por ejemplo, entonces uno tocaba madrugar
y terminaba el turno de uno, comenzaba el otro. Y si no, uno quedaba para en la tarde. Entonces, es muy retador y es muy cansado. Pero, por ejemplo, con el apoyo de la familia, del esposo o de la esposa, de los hijos, si ya están grandes incluso, se puede, pues. No es fácil. Luego, ¿verdad? Como les digo, o sea, lo que me ayudó bastante es tener comidas preparadas en la refri. Los domingos hacía las comidas, mantenía arroz, que es lo que bastante consumimos, pollo. Y eso me servía a la hora de los almuerzos, por ejemplo, tener todo ya listo. Aprendí a simplificar las cosas. Prácticamente no andarle buscando mucho gusto también a las comidas, sino que simplemente prácticamente lo que había, hacía. Pensando en los macros, carbohidratos, proteínas y grasas saludables y ahí. O sea, arroz, aguacate y pollo. Y huevo. Sí. Y plátano. Entonces, como les digo, aprendí a dejar las excusas a un lado. Había noches que dormía 3 horas porque la bebé tal vez no se dormía, se estaba despertando, etc. Y aún así yo dejaba mi alarma. No es lo mejor porque uno debería de hacer las cosas descansado, ¿verdad? Pero decía yo, bueno, voy a aprovechar, si en algún momento tengo tiempo para dormir, me duermo, pero sí costó. Y aparte que mi esposo también estaba entrenando, entonces nos tocaba todavía a un doble. Después de eso termina el entrenamiento y es a comenzar la vida real, a seguir cuidando a la bebé, a empezar mi trabajo a las 8 en punto, sin fallar, ¿verdad? Sin fallarle también a las metas del trabajo. Y una vez se termina el trabajo, a seguir. O sea, ha sido un corre y corre. No me arrepiento porque me gusta. A veces quería tirar la toalla. Decía, ya no puedo más. Llegaban momentos en que yo decía, ¿para qué hago esto? Pues, ¿por qué? Porque creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué hago aquí? Sí. Pero simplemente a la hora de estar en el evento y pasar una meta, creo que uno recuerda todos esos meses y dice, y da un suspiro, dan ganas de llorar también y decir, lo hice, lo logré. Sí. Y esa es una satisfacción que solo los que cruzamos una meta lo podemos sentir. Sí. Y eso es, sí, cabal, y creo que también esa era la otra pregunta, si todo este esfuerzo, al final del día, cuando uno hace un 73 o una maratón o cualquier evento, cualquier carrera, ¿vale la pena? O sea, ¿realmente valió la pena el sacrificio? Claro que sí. Es recordar todo el aprendizaje, ¿verdad? Porque es que no solo hacemos un deporte. Atrás de esos entrenos y todo eso hay un aprendizaje mental impresionante. En lo personal soy otra persona, ¿verdad? Del 2022 a este año soy otra persona que el deporte me ha formado. Entonces esa satisfacción de saber de que, o sea, hubo un día en que me quería quedar en la cama y no, me obligué a subirme a la bici o a agarrar el carro e irme a la pista. O sea, eso es maravilloso. Entonces, o sea, es maravilloso, o sea, la sensación es indescriptible, ¿verdad? O sea, cada quien... Sí, y ya personalmente, como ya hablamos, siendo mamás, todo el sacrificio que se tiene que hacer para poder cuadrar los entrenamientos, todos los sacrificios que se hacen dejando a la familia unas horas solos, salir a entrenar fuera, que es difícil con la inseguridad y todo. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que les ha dejado el triatlón como tal? Bueno, en lo personal, el aprendizaje más grande es lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Demostrarme a mí misma que no tengo límites. O sea, los límites nosotros los inventamos, ¿verdad? O sea, yo digo, hasta acá puedo llegar, pero en este deporte me he dado cuenta de que no tengo límites. Y ahora hablaba con Sonia y le decía, voy a hacer todo para lograrlo, ¿verdad? Con el hecho de llegar a una carrera
es maravilloso. No sé cómo voy a terminar, pero, o sea, los planes de entrenamiento son sumamente fuertes y en este momento yo no sé qué me puede pasar, ¿verdad? Faltando 3 semanas para Panamá, yo tuve un accidente en la bicicleta, entonces paré por 3 semanas y me sentía tremendamente mal. Pero al final me dijo Claudia, una noche antes de Panamá, yo le escribía, ¿cómo te sentís? Y ella me dijo, no sé, pero yo voy a solucionar bien la carrera. Eso me encantó de ella, porque es como, o sea, definitivamente, o sea, cuando ya estoy ahí en la carrera, estoy sana y llegué y voy a ver cómo salgo de la nadada, voy a ver cómo salgo de la bici, cómo salgo de la corrida. Es maravilloso, Sí. o sea, es una mentalidad diferente, o sea, y eso pasa con alguien que hace una maratón, o sea, con alguien que hace sus primeros 21 kilómetros, o sea, somos diferentes, ¿verdad? Tenemos una mentalidad diferente y nos damos cuenta de que no existen límites para nosotros en la parte deportiva y en todo lo demás, profesional, familiar, o sea, no hay límites, ¿verdad? Bueno, yo pienso que una de las palabras que define el triatlón es la disciplina y la constancia, porque a veces es fácil rendirse. He conocido varias personas que tal vez hicieron uno y se retiraron. Y sí, a veces a uno no le va bien, o sea, toda carrera es diferente, pues puede irle muy bien en la misma carrera y en la siguiente realmente irle fatal. Sí. Y aún que haya sacado todo el entrenamiento. Entonces, es aprender de eso, pues aprender de los errores también. Porque si nos quedamos ahí solamente como un término psicológico que es rumiar sobre el pasado, ¿verdad? Que solamente estar y dándole vueltas a eso, o sea, no vamos a seguir adelante, nos vamos a quedar estancados ahí. Simplemente tomar lo bueno y lo malo que nos pasa en una carrera como para mejorar, pues. De lo bueno, pues qué bien, o sea, sigamos así, pero de lo malo también aprender y detectar esos errores para no volverlos a cometer. Entonces, sí, la constancia es algo que hay que tenerlo, muchísima paciencia, sobre todo en la natación, ¿verdad? Porque los cambios son muy mínimos. Yo comencé desde cero y me ha tomado muchísimos años para poder ver cambios en segundos. Entonces, cualquier persona es como que no nado ni a 2:30 ni nada, entonces ya no, mejor no me gusta la natación, me retiro. Cuesta y toca sacrificarse para poder ver cambios mínimos, pues. Pero sí. Creo que yo voy a hacer un poco de eco en lo que dijo Lice. Me ha dejado una gran lección, sobre todo mental, porque, bueno, yo en lo personal soy bien disciplinada, bien comprometida. Mi coach aquí lo puede... Sí, no puede parece, hablar. pero sí. Sí, es cierto. No parece, pero sí. Pero sí creo que ese es una de las grandes virtudes. La verdad que las tres tienen esa virtud de la disciplina. Las he visto entrenando. Lice también es muy disciplinada. Creo que son bien by the book. Creo que eso tiene una gran ventaja sobre los demás. Eso da da ese plus. Y obviamente mis entrenos, creo que hasta al último bloque que pues me enfermé con todas estas... Bueno, creo que mi hija me lo pasó. O sea, yo voy con la mente al 100, allá resuelvo, pero mi mente iba fuerte. O sea, y fue fuerte, pues, y terminé. Sí. Entonces, creo que solo el recordar ese tipo de cosas, como mencioné anteriormente, tenía tiempo de no nadar en aguas abiertas, muchísimo tiempo. Como también lo he mencionado, mi natación no es fuerte. Y hubo una exterra en la laguna... en Yure, y esa me sirvió para romper esa barrera. Igual, pues, o sea, cuando entré al agua me dio ahí mi pánico, o sea, me dio mi pánico. Entonces, pero esas cosas sirven, pues, o sea, incluso cuando ya después hice un par de nadadas en Cortés, luego cuando ya estaba en Panamá me sentí súper bien, cero ansiedad.
Entonces ese es el poder de la mente, es como ya hiciste esto, ya pasaste por esto. Sí. El darse uno ese crédito impacta más que incluso estarlo escuchando de afuera. Sí. O sea, yo iba en la bicicleta, iba cansada, ya iba con dolor en la espalda, iba con dolor en el cuello, el casco incluso ya me pesaba, o sea, todo el mundo iba con dolor, estoy segura que todo el mundo iba nadie iba sin molestia, pero el ir, Claudia, vos podés, aquí estás, aquí solo estás disfrutando. Sí. Entonces, creo que esto es lo que me ha dejado el triatlón, a pesar de que ha sido un camino pesado, a pesar de que tal vez ahorita en este punto de mi vida es donde menos tengo tiempo, por ser mamá, por trabajar full time, o sea, creo que cada quien tiene su historia, cada quien tiene su experiencia. No necesariamente estamos sobradas de tiempo, pero se hace, pues, se puede. No alguna razón puede ser excusa. Me llamó mucho la atención y orgullo también el ver personas compitiendo discapacitadas, sin un brazo, sin una pierna, y estar ahí. O sea, creo que eso me dio algo, otro tipo de emoción, porque hay gente pudiendo, tal vez incluso yo en algún punto, y hay otra gente ahí que tal vez por no tenerlo lo valora aún más, pues. Sí, y exactamente, precisamente por eso es una parte que realmente quería tenerlas aquí, para que cuenten esa parte de la historia, justamente que cuando las personas a veces creemos que no tenemos tiempo, que yo no tengo tiempo, no, porque a mí me toca hacer todo a mí, y muchas veces todas las personas son solteras, o sea, ni siquiera están casados, o sea, y todo eso, y aquí tenemos personas que trabajan, que son mamás, que hacen ese tiempo, y cuando se da cuenta que, como dice Claudia, bueno, y son igual hoy, que tienen menos tiempo, se meten a un deporte que requiere más tiempo, como el triatlón, porque correr es más fácil, se pone yo siempre he dicho, correr es un par de tenis, uno y sale y vámonos, y sale a correr 1 hora y media, 1 hora, lo que sea, y regresa y listo, ¿no? Aquí no, hay que preparar una bicicleta, hay que buscar un lugar donde ir a nadar, hay que ir a correr, o sea, todos esos ingredientes hacen que el triatlón realmente sea diferente, más completo. Son 3 deportes en uno, ¿verdad? Entonces, esa parte. Y bueno, vamos a ir entrando ya también, vamos a entrar en la competencia como tal, Panamá. Y vamos a empezar con Claudia, que es la primera vez, como su debut en el 73, ¿cómo fue? ¿Fue como se lo esperaba? Porque tal vez Sony ya lo ha hecho, ya había estado en un 73, pero tal vez para alguien que es primera vez en un Ironman como tal, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Me encantó, a pesar de que, bueno, como mencioné, a pesar de que llegué un poquito enferma, ya la semana de la carrera me sentía hasta demasiado descansada de todo lo que había descansado, pero fue, o sea, de verdad tiene también mucho que ver, va mucho de la mano con las personas que uno camina, o sea, incluso el plan. Yo honestamente al momento de estar nadando, de estar en la bici, nunca, o sea, siempre sentí lo puedo hacer. O sea, ya pasé por cosas más demandantes en semanas cargadas de entreno, ¿por qué no? Entonces eso jamás cruzó por mi mente. Siento que fui 100% fuerte mentalmente. Disfruté la bici, a pesar de que la cambiaron a última hora, era demasiado escalada. Pero a mí me gusta bastante la bicicleta de montaña, entonces es casi de escalar, pues. Entonces, por decir es lo mío, entonces me encantó, me gustó. Sí, fue difícil, pero la disfruté. Creo que la disfruté más de lo que hubiera disfrutado solo estar en un plan. Ajá. Y no sé, la experiencia de ver tantos atletas, ver mujeres, incluso fuertes, o sea, para arriba, escalando, con la destreza, bajando. Creo que se encuentra de todo, incluso vi un par de personas caerse,
pero igual ahí están, o sea, en la misma se levantaban, agarraron la bici y seguían. O sea, no fue un obstáculo, pues entonces eso también, el saber de que existe esa comunidad, pues a nivel mundial, de que están ahí, de que está esa fuerza. Y después experimentar cuando ya estaba en la corrida, sí sentía eso como, ya voy a terminar. O sea, ese sentimiento de... ¡Qué emoción! Sí, no lo puedo creer, sí, exacto. Ya voy a terminar. Cuando crucé la meta, como que se me olvidó todo. Cero sentimiento. Pero antesito, incluso el mismo me decía como, Claudia, lloraba cuando pasé la meta. Pero ahorita no. Me faltaban todavía como 10 kilómetros y ya quería llorar. Pero sí, o sea, linda experiencia al terminar, el después incluso sentir el cuerpo reventado, o sea, que ya le cae a uno ese cansancio cuando uno se enfría, pero después solo sentí agradecimiento, o sea, agradecimiento por tener este cuerpo, agradecimiento porque me respondió como esperaba y porque tal vez lo mismo que decía Lisa, pues, o sea, lo más importante es la mente. ¿Cuál es el límite que nos vamos a poner? Pues, o sea, no, más bien el seguir. Solo se vive una vez y no vamos a poder experimentar o saber hasta dónde somos capaces de llegar. Correcto. Como el carpe diem. Así el es. mañana es hoy. Sí. Así es. Sonia. Wow. Bueno, sí, ya lo dijiste todo. No, en mi caso, empiezo con lo que más me gusta, la natación. Entonces, para mí es Solo como... en flecha. ¡Qué rico! Sí, 22 minutos y la natación. Sí, pues se iba a nadar con wetsuit como usualmente es en Panamá, pero justamente el año que llevo el wetsuit, no. Vos me salaste. Sí, entonces fue como ahí el primer nunca había nadado con wetsuit, pero yo quería ver, ¿verdad? Si lograba hacer mejor tiempo, salir un poco más descansada, tal vez, que pues me han dicho que eso pasa. Y lo experimenté también cuando lo probé. Entonces, bueno, lo cancelaron, quitaron el wetsuit. Al final dije, bueno, todos vamos en las mismas condiciones, nos vamos. Siempre nos tiramos, Roger y yo juntos. Es una experiencia muy bonita porque nos tiramos y es como a ver quién sale que primero. A Roger le toca sufrir más. Es la natación. Bueno, Porque siempre lo deja. Siempre lo deja. No voy a mencionar eso. Entonces, desde ahí para mí comienza la carrera muy, muy bonito. O sea, todo el hecho de ir nadando, de ir rebasando gente, nos tiramos en el primer grupo con Roger. Recuerdo, voy a mencionarlo porque me dio mucha risa, que otros atletas ahí, al verlo a uno, ¿verdad? Luis sabe esto también. Al verlo a uno en el primer grupo, que uno se mira ahí todo humilde, así, más que yo soy chiquitita, es como, ¿y esta por qué se va a tirar en el primer grupo? Porque hacen grupos para tiempo, ¿verdad? Para que las personas en teoría no se aglomeren. Entonces hay un grupo que es de menos de 23 minutos y así va aumentando el tiempo. Nosotros nos tiramos en el primero, que era de menos de 23, y pues la gente nos quedaba viendo así como de menos, ¿va? Y recuerdo un comentario de alguien que dijo, pucha, se tienen fe, ¿verdad? Entonces yo, bueno, no dijo pucha porque no era hondureño, pero sí dijo, ¿se tienen mucha fe o le tienen fe a la corriente? Entonces me quedó marcado porque yo dije, ojalá y no lo vaya a ver y lo vaya a rebasar a este. Dije, porque ¿verdad? También estaba ahí. Qué vengativa. ¿Ah? No, porque sí, o sea, también todos tenemos derecho, ¿verdad? A ver, y a respetar también a los demás. Entonces, desde ahí es la parte para mí la que más me encanta, la natación. Salgo y ¿Pero le pasaste? había una apuesta a ver quién salía primero, ¿verdad? Entonces, yo no voy pensando, yo a veces miro si va por ahí Roger o no, pero no. Resulta que sí salió primero. Sí. Como 10 segundos. Yo creo que en lo que subió 2 gradas ahí. No, mentira. Entonces, salí la transición, ¿verdad? Uno tiene que correr y es una parte que uno sale bastante agitado y todo. Cuando llego a mi
a mi bici, a mi puesto, ¿verdad? Que están numerados. Roger estaba a la par, lo miro, le digo, saliste. Bueno, pero llegué, ¿verdad? Tomé mi bicicleta. La ruta, como dice Claudia, la cambiaron creo que 2 semanas antes. Todo el mundo estaba a la expectativa porque, bueno, solo los locales quizá conocían la ruta, ¿verdad? De ahí nadie más la había hecho en ediciones anteriores, porque yo hice la edición de 2023 y era una ruta totalmente plana. Todos los planes que alguien tenía sobre la competencia de tiempos, todo eso se fue abajo porque la ruta de bici había cambiado. Entonces, desde ahí uno ya iba programado a que esa competencia iba a ser totalmente distinta a lo que algún día había sido. Entonces, eso deja una lección, ¿verdad? O se echa uno a llorar, ¿verdad? De decir, no, yo quería la ruta plana, o lo afronta. A lo que va a salir. Ya no había tiempo para cambiar planes de entrenamiento, ya no había tiempo para andar inventando de decir me voy a meter montaña. No, ya eso ya no se podía. Entonces tocaba afrontarlo en la carrera, y desde ahí comienza si vas a tener una barrera mental o si vas a afrontarlo. Si te ibas a meter al rollo de decir, no, es que va a ser muy dura la bici, no lo voy a dar todo porque no sé cómo voy a quedar para correr, ya desde ahí ibas predispuesto. Entonces tocaba sacar la bicicleta. La bicicleta fue bonita, fue dura, porque creo que acumulábamos como 700 metros de elevación en todo el recorrido. Los que hacen bicicleta saben que no es una ruta fácil así. Tenía muchos repechos, más el viento en la parte del puente, el puente de las Américas, muy famoso. Aparte de eso, había unos tramos un poco feos que tenían baches. Vi un montón de ánforas tiradas, gente que se pinchó, etc. Y uno va viendo todo esto en la carrera, ¿verdad? Entonces, gente que se cayó. Uno decide si esto lo frena, ¿verdad? O si dice, no, muy duro, acá me paro y me bajo, ya no sigo, o sigue. La corrida, luego vamos a la parte de la corrida donde es en el circuito de Amador, que es pelado, al sol pega con todo, la humedad es terrible en Panamá. Todos los que han viajado a Panamá saben que solo por andar caminando es sumamente húmedo. El sol te empieza a pegar, ¿verdad? Y lógicamente esto también te puede frenar. Están los puntos de hidratación, uno va tomando agua y todo, ¿verdad? Se va hidratando. Un punto que yo vi en esta competencia es que nos están dando agua en vasitos, por ejemplo. Entonces a veces eso no era suficiente. Yo recuerdo que mis primeros 10 kilómetros llevaba muy buen pace. O sea, para mis números, ¿verdad? Y yo iba bien y todo, pero después tuve que ir parando cada vez más tiempo en los puntos de hidratación para poder enfriarme, porque si uno no hace eso, realmente muere. Entonces creo que eso me frenaba bastante. Pero ahí es donde, como dice Claudia, la mente tiene que ganar, porque, o sea, cuando uno hace esos bajones en la corrida, dan ganas de quedarse ahí, dan ganas de caminar pero es muy fácil caer en eso. Y después, ¿verdad? Uno dice, no, pero yo tengo que seguir, y realmente es lo que lo mantiene ahí. Ya después se me subió el pace a donde yo no quería, pero aún así estaba siendo bueno para mis números. Yo dije, no importa, o sea, ahora es terminar. Mantenerlo, es terminar, es no caminar. Y bueno, ahí vamos a ver qué sale, pues. Los últimos kilómetros viene como una subidita que es bastante dura, porque ya uno sale del circuito donde está la mayoría de la gente apoyando, que al final eso ayuda también, le da como un extra ahí de energía. Ya el último kilómetro uno se aleja de toda esta gente y empieza una subidita ya para entrar a meta. Y sí, ahí recuerdo que yo ya iba bastante cansada, pero iba una chava a la par mía que iba más cansada todavía. Entonces yo la vi a ella y ella corría y se paraba a caminar, y corría y se paraba a caminar. Yo le dije, no camines, solo mantenete. Entonces yo decía,
todo el mundo realmente va cansado, Sí, vamos cansados. sí. Pero hay personas que la mente ya empieza a frenarlas muchísimo más. Entonces yo seguí y ya recuerdo que como a 700 metros de la meta, todavía yo logré acelerar más, pues como para pasarle a gente. Entonces era como, hey, ¿será que llevaba energía o no? Pero ya es ese sentimiento de que ya voy a llegar. A mí me entran muchísimas emociones como, wow, lo estoy logrando. Sí me dan ganas de llorar. Yo creo que se me sale mi lagrimita ahí, pero no se me mira por los lentes. Pero uno al final, cuando cruza la meta, dice, lo hice. Y ahí es como que se vienen muchos momentos ahí, en ese momento. Se vienen muchos recuerdos. Sí. Lice. Desde el momento en que llegamos, entregamos la bici, ¿verdad? Y luego el siguiente día habían baños por todos lados, ¿verdad? Ustedes saben que necesitamos muchos baños porque nos dan nervios y nos dan ganas de hacer pipí y de todo. Entonces, había muchos baños, estaba muy organizado. Luego, la cantidad de atletas transmiten esa energía, esa adrenalina. En lo personal me encantó la experiencia. Regreso a Panamá, sí, voy a regresar a Panamá porque me gustó, ¿verdad? La comida para mí fue fundamental. Yo como mucho, ¿verdad? Entonces, hay todo tipo de comida, ¿verdad? Entonces es un país que tiene los carbohidratos, las proteínas que necesitamos. Entonces, me gustó bastante la experiencia. La parte de algo que voy a mencionar que admiré de Claudia fue... nos tiramos juntas, ¿verdad? En la natación. Claudia había entrenado acá solo con el wetsuit, ¿verdad? Sí. Y fue impresionante cuando dijeron no se va a usar. Entonces yo estaba pues pensando en cómo ella iba a reaccionar. Pero, o sea, como ella me dijo, yo voy a ver cómo voy a solucionar, o sea, de que lo hago, lo hago. Entonces, nos tiramos juntas, ¿verdad? Y enfrente de nosotros había una muchacha que creo que era de Perú. Y esta muchacha lloraba. Y yo así como con ganas de abrazarle y decirle todo va a estar bien. Porque esa es una emoción impresionante. Y yo decía, ¿cómo pago para estar acá? O sea, y entonces, y con Claudia era como, todo va a estar bien, nos va a ir bien. Y que estas cosas. Entonces, nos tiramos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, ya luego hacer la parte de la bici, como les conté al inicio, la bici para mí se dificulta un poco. Entonces, pues después del accidente que tuve en Villanueva, iba con más miedo, me costó ponerme y todo eso, pero yo prefería las subidas que las bajadas, porque en las bajadas yo sentía que me mataba. Era como, si me suelto de acá, o sea, me voy a morir y todo eso, pero disfruté la bicicleta, ¿verdad? Y ya pues en el kilómetro 84 empezaba a llover y bueno, me caí de la bicicleta, ¿verdad? O sea, fue como, quedé ahí y fue como, y el mismo lugar donde me había golpeado en Villanueva y yo, no puede ser. Y me quedé ahí pensando, pero la gente empezó a gritarme y a decirme, vamos, levántate, eso te hace más fuerte. Que yo, ok, está bien. Agarré la bici nuevamente y ya esto estaba botando sangre, cantidad de sangre exagerado. No podía volverme a colocar en las barras, ¿verdad? Sino que tuve que irme en la bici de esa manera. Pero yo dije, falta poco realmente para llegar. Entonces, terminé la bici, luego empecé la corrida. Mucho que aprender realmente, porque empecé con un malestar que todos los corredores saben que les da acá, ¿verdad? Y fue como, bueno, tranquila. Y había una amiga que llegó a verme y me decía, vamos, ese es tu fuerte. Y yo, no, ahorita no es mi fuerte. Entonces, pero fue maravilloso, ¿verdad? Lo encontré a usted, con Claudia nos encontramos, encontré a Sonia, encontré a Dago, o sea, a varios, a Byron, o sea, y decía, bueno, estamos compartiendo lo mismo. Así como ellos se sienten, yo también me siento, ¿verdad? Entonces, la experiencia de Panamá fue muy buena. Este fue mi oficial, mi segundo 70.3. Anteriormente había hecho Cozumel, ¿verdad? Y pues muy diferente las experiencias, ¿verdad? De la organización y todo eso. Entonces es algo que admiré de Claudia, que no tuvo miedo y dijo, bueno, le voy a dar al agua
y lo hizo muy bien, un tiempazo el que hizo la mujer, sin wetsuit, ¿verdad? Entonces no, realmente Panamá es muy bueno, es recomendado. Yo pienso que para alguien que es nuevo y que quiera hacer su primer 70.3, es el lugar perfecto, ¿verdad? Para hacerlo. Sí, la verdad que solo Panamá hoy con la nueva ruta. Antes la ruta de los 3 ediciones anteriores era totalmente plana. Tenía sus complejidades también porque había que pasar unas rotondas donde mucha gente también se caía. A veces llovió un año, hubieron muchos accidentes. Pero yo sigo pensando, Panamá, el 73 de Panamá es un bonito Ironman para empezar, para hacerlo, incluso para repetirlo. Sé el tema, vamos a ver, ningún Ironman es fácil, todos tienen algo. Si la natación es relativamente fácil o rápida, la bici no va a ser rápida, la corrida no va a ser rápida. Panamá tiene la ventaja que la corrida sí es plana, hay humedad, sí, pero es plana. Tal vez tiene sus pros y contras. Yo creo que Panamá, sigo pensando que la última parte, después de hasta donde dábamos la vuelta, creo que en medio debe de haber un punto de abastecimiento. Sí, Hay mucho, después de que pasamos el del barco de Red Bull, hasta que damos la vuelta ya, solo había uno pegado a donde se daba el retorno. Creo que ese en medio debe de haber uno, porque ahí queda uno sin nada, prácticamente sube casi 1 kilómetro eso, ¿no? Y lo otro, dar mejor bolsas, porque, o sea, eso permite que uno la agarre, se la lleve y se la vaya echando. Mientras que los vasos como que se amontonaba la gente ahí y un vaso no es suficiente para refrescarte. Ahora en Panamá pasa algo que no pasa en ningún otro 73. Que en el segmento de corrida, la gente se vuelca a ayudar. Sí. Las esponjas, hay agua, a alguien yo ahí le quité una Coca-Cola casi mangueras, de la boca. también. Coca, Leo, tú. Porque mangueras. Porque el que había encargado de que me llevara la Coca-Cola no aparecía. Entonces, eso creo que ayuda mucho. No, sí, a mí sí me gustó. Una fiesta. Ajá. Exacto, es una buena vibra. Sí, y está todo el tiempo. No es que solo los primeros que van, no, hasta para el último. Y la gente grita como que lo conociera uno. Como, o sea, uno se siente como que estuviera en una carrera local. Creo que sí. Hubo un mensaje que tenía que decía: estuviste moleste por correr, ahora corre. Y yo, ok. Y luego estaba. También había gente gritando eso. ¿Cómo era la del pádel? No. Si fuera fácil se llamaría pádel. Sí, la verdad que es una bonita fiesta. Creo que es bien recomendable el hacer el 73 en Estados Unidos. Los 73 son como más fríos, la gente no ayuda mucho, no se vuelca mucho como en Panamá. Creo que sí vale la pena la experiencia. Y nos queda cerca. Y eso. Tal vez cosas ahí que mejorar con el tema de la bici, con las aerolíneas, pero bueno, vamos a ver qué. Ya para ir terminando un poco, mujer triatleta que admiren. Claudia. Creo que solo se me ocurren estas mujeres. Creo que sí, solo se me ocurren estas mujeres. No conozco muchas triatletas por fuera, pero el haberme rodeado de ellas y el haber tenido esta oportunidad, creo que me hizo admirarlas, cada quien con sus, ¿cómo decir? O sea, no quisiera decir dificultades, pero cada quien con sus situaciones de cómo cumplir, de poder hacerlo. Y no sé, creo que el ya estar ahí, igual, cada quien llegó con sus situaciones, con sus momentos, con su... no sé qué va a pasar, cambiaron esto, pasó otra cosa, va teniendo también cosas del trabajo, o sea... Pero se logró, entonces creo que de alguna u otra manera terminamos y fue lo primero que nos dijimos, como las admiro, qué bárbaras,
buenísimo cómo lo hicieron, el habernos visto en la carrera, no sé, el haber mantenido esa energía, nada, me hace seguir admirándolas. Ay, qué linda, igual. Sonia. Pues, ibas a decir algo más. ¿No? Ok, yo también admiro también a estas mujeres. Admiro bastantes corredoras también de aquí de Honduras, ¿verdad? Que son muy buenas. ¿Quiénes? Diga nombre. Bueno, por ejemplo, a Isis. La china. La china. Sí. Conocida con la que nos apoyó, vale la pena Sí, mencionarla. Sí, muy buena. Hicimos una competencia unas semanas antes juntas y Sí, las fue cuatro. buena. Los 21K en Atlas. Sí. Buena corredora. Muy buena corredora. Sí, También sí. como triatleta, ¿verdad? Como dije al principio, he admirado a Claudia. La sigo admirando. Esa es la palabra. Creo que siempre habían también en algún momento personas que yo decía, soy competitiva. Yo decía, quiero ser como ellas, o también pues a veces decía, quiero ganarles pues. Entonces... por ejemplo, en su momento, cuando yo comencé y miraba a Claudia, decía, wow, los tiempos que hace y todo eso, entonces a mí me motivaba, pues. Habían otras chavas tal vez que nadaban mejor que yo y decía, no, yo quiero pues nadar bien, quiero pasarle pues en el buen sentido, en un sentido sano. Deportivo, Sí. ajá, que lo mismo se da entre nosotras, pues por ejemplo, cada una tiene fortalezas diferentes, aún así hemos competido, por ejemplo, y sanamente, pues creo que ese es un buen punto también para motivarse, porque a veces muchas mujeres tal vez no quieren ir a competencias porque pues a nadie le gusta que le ganen, ¿verdad? Eso es cierto. Entonces, pero al final si uno cultiva, ¿verdad? Eso como una competencia sana, se da. Entonces no importa, está bien, me ganaste, pero eso significa que tengo que entrenar más, ¿verdad? Ir mejorando. De hecho, por eso, ¿verdad? También el ciclismo a veces se da de que lastimosamente, ¿verdad? No se sigue progresando porque no hay a dónde mirar, sino que tal vez a las ciclistas les toca andar fuera para poder seguir mejorando, etcétera, ¿verdad? Entonces, entre más mujeres hay en el deporte, eso motiva a seguir mejorando. Si lo ven desde ese punto de vista, como yo. ¿Qué más? Ya me perdí la pregunta. ¿A quién admiran? Y internacionalmente, digamos, sería... Lucy. Sí, a Lucy. Como nadadora, ¿verdad? Porque sí, es crack nadando, pues. Y a otra triatleta fue la campeona de Kona, pucha, se me fue el nombre. Chelsea Sodaro. Chelsea, sí. Que ella, pues, me motivó bastante la historia y todavía no era mamá, que ganó Kona Sí. y tenía a su bebé 18 meses. Y entonces empecé a seguirla y vi como todo eso de ella entrenó embarazada, luego, y si viendo, ¿verdad? Bien la historia, tampoco es una persona de que tenga todas las posibilidades, Sí. ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Que sí la apoyaron mucho a patrocinadores, pero tampoco como que full, ¿verdad? Y tuvo sus retos, entonces eso a mí me motivó bastante, y no era mamá, y ya después era como, wow, o sea, sí me motiva mucho ver a triatletas que son madres, que han ganado olimpiadas, que han ganado triatlones, y ya verlo, ¿verdad? Creo que si les preguntamos a cualquier deportista, ¿verdad? Todo el mundo tiene una historia que contar, y todo el mundo, ¿verdad? También podría tener una excusa. Entonces, si agarramos ahorita a todo el mundo y le hicimos una encuesta, todo el mundo tiene dificultades. Sin embargo, ¿verdad? Seguimos adelante. Eso es lo bonito del deporte, creo, es eso, poder continuar y seguir y saber que se pueden hacer grandes cosas, y solo es que queramos hacerlas y que demos el primer paso, que es levantarnos y practicar un deporte. Dice, Yo me admiro a mí misma, primero, ¿verdad? Porque
soy otra versión y bueno, o sea, mi competencia es conmigo misma todos los días, ¿verdad? Todos los días digo, Marian, tenés que ser mejor. Admiro mucho a estas dos campeonas que están acá, ¿verdad? Hemos compartido estos 2 años y bueno, aprendo mucho de ellas, ¿verdad? Admiro mucho también a las niñas de Ciguatepeque, ¿verdad? Digo niñas porque están chiquitas, 12 años, 15 años, no tengo los nombres ahorita, pero... Exacto, entonces, o sea, estas niñas vienen acá cuando hay una competencia y ellas siempre ganan. Es impresionante. Y yo digo, wow, cuando estas niñas tengan mi edad, si siguen haciéndolo como lo están haciendo ahorita, vamos a tener representantes, ¿verdad? Como Honduras, vamos a tener representantes en otros países. Ojalá ellos sigan en esto y se den los medios, ¿verdad? Porque creo que a veces el deporte es un poco caro, ¿verdad? Entonces, una competencia, comprarse una bicicleta, comprarse zapatos, todo eso resulta un poco de inversión. Entonces, admiro mucho a estas niñas que vienen acá y compiten. Es maravilloso mirar eso, ¿verdad? Y bueno, también admiro ya internacionalmente a Chelsea, ¿verdad? La historia de ella fue impresionante, nadie la conocía hasta que llegó a Kona, ¿verdad? Y todo el mundo decía, no, lo otro, y ¡pum! Sale ella. Entonces uno dice, bueno, es que ¿cuánto tiempo estuvo trabajando esta mujer para llegar a donde está, ¿verdad? O sea, ella lo vino haciendo. Me impresiona muchísimo que en otros países, ¿verdad? Hablo Estados Unidos, hablo Europa, pues desde chiquitos los niños inician con esta disciplina deportiva. Yo vine a conocer esta disciplina deportiva hace 2 años, 3 años, ¿verdad? Entonces digo, ¿por qué nunca pude nadar? ¿Por qué nunca, o sea, pude practicar este deporte si es algo que me ayuda mucho y que me genera dopamina, me genera felicidad? Entonces eso me impresiona. En estos otros países pues, o sea, se miran atletas en las olimpiadas y todo eso, entonces con mucho potencial, ¿verdad? Entonces pues si los papás, ¿verdad? Me encantan que usted también, que les está dando el mejor ejemplo a sus hijos, ¿verdad? O sea, al final nosotros recordamos lo que aprendimos cuando éramos chiquitos y es como mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana a subirse al cerrado porque yo no lo puedo hacer. Mi papá salía a correr a las 4 de la mañana porque yo no lo puedo hacer. Entonces ese es el mejor ejemplo que ustedes están dando y son nuestros representantes, ¿verdad? Entonces, eso. Hombre, gracias. ¿Qué consejo le darían a las mujeres que vienen empezando? Creo que voy a volver a mencionar lo de la mente, porque al final, si nos mantenemos consistentes, si nos mantenemos en la disciplina, el cuerpo se va a adaptar a donde lo queremos llevar. Incluso nosotras, o voy a hablar en general, sea triatleta, sea persona que corre, sea persona que solo se mueve por mantener un estilo de vida, hay veces tenemos esos bajones de que tuvimos que parar por X cantidad de tiempo y el volver a arrancar, el volver a querer llegar ahí cuesta, pues. O sea, cuesta porque el cuerpo se adapta. Tanto se adapta a estar sedentario como se adapta al movimiento, se adapta a ese endurance. Ya llega un punto en que ni siquiera duele, pues, o sea, físicamente. Entonces, creo que lo más importante es mantener nuestra mente en nuestro objetivo, a donde queremos llegar, a lo que queremos ir, y obviamente ponernos objetivos también realistas, porque me pasó cuando tal vez quise regresar al tener a mi hija, que fue en pandemia, también en tiempos difíciles, en donde antes de tenerla venía de correr una maratón, en donde me fue, o sea, para la expectativa que tenía me fue bastante bien, y el volver a querer retomar esa corrida era imposible llegar a esos tiempos, sí, ¿verdad? Entonces eso me abrumaba, me abrumó, me empezaba y solo me quedaba tal vez en lo cotidiano, en lo mínimo, pero yo misma empecé a trabajar mi mente y fue lo que me hizo salir de ese estado. Entonces creo que ese sería mi consejo, el ponernos objetivos realistas, el fijar nuestra mente en ello y definitivamente el movernos, el hacer algo. No, creo que no es tanto la cantidad, sino la calidad que le estamos dando a lo que estamos dedicando
a mover nuestro cuerpo y más, pues, por tener una buena calidad de vida a futuro. Todo lo que hacemos ahorita nos va a impactar en nuestra vejez, en estar más en esa edad madura para poder seguir plenos, pues, seguir saludables. Bueno, creo que hablando desde mi punto de vista, el consejo que puedo dar es que tener un objetivo. Eso es clave en la vida para todo, pues. Desde pequeños tenemos un objetivo en vista, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en la escuela, salir de la escuela, si ya estamos en el colegio, luego la universidad, y así vamos en las etapas de la vida. Luego vienen los hijos y todo esto se va dando, pero cuando tenemos objetivos como personales, nos ayuda, pues, porque al tener, por ejemplo, uno se inscribe a una maratón, se inscribe a un triatlón o lo que sea, es como tal fecha tengo que realizarlo. Y eso es lo que te hace levantarte cada mañana o a la hora que vayas a entrenar, de decir, lo tengo que cumplir, ese entrenamiento. Y a la vez es como no sé, no estar en la vida solo así, pues, o sea, sin tener nada en mente. Yo a veces comparo la opinión que tiene una persona que no hace deporte y es como muy vacía. O sea, es como no hay nada, pues. No hay, ¿qué viene para adelante? ¿Qué sigue? Sí, estar esperando el próximo feriado, tal vez para ir a algún lugar, y eso es todo, pero no hay algo en sí que lleve a mejorar, a querer dar algo de uno, pues a veces a sacrificarse, ¿verdad? A veces a querer ser mejor. Que eso, si uno lo aprende en el deporte, lo traspasa a otros aspectos de la vida. Y si en cuanto a la familia, por ejemplo, si yo quiero ser mejor en el deporte, también eso me lleva a ser mejor como madre, como padre, como hermano, como hijo, como todo, pues. Pienso que no solo abarca el deporte, abarca un montón de aspectos en la vida. Cuando uno cae al deporte, realmente le cambia la vida en todo. Entonces, mi consejo es ese. Lo otro es, pues, de repente, ¿verdad?, buscarse o motivarse con algún grupo. A veces eso funciona. Hay personas que tal vez sí son solitarias y a veces el deporte se vuelve solitario. Pero tener un grupo también de apoyo ayuda a estas cosas, ¿verdad? Saber cómo... y a veces hay hasta preguntas básicas, pues, como qué tengo que hacer al llegar a una transición, qué tengo que hacer para un triatlón, qué tengo que llevar, o sea, cosas básicas que se van dando también en una comunidad. Y otro aspecto también sería buscar, ¿verdad? ¿Ves? Ya cuando queremos realizar, primero respetar las distancias, ¿verdad? Porque pienso que ahora se ha dado un boom, por ejemplo, en los runners. No es criticar, pero a veces es como ya corrí 10, ahora voy a 42. Entonces es como respetar las distancias, respetar los procesos, buscar ayuda guiada, ¿verdad? Tal vez de un entrenador o algo, y seguir los procesos. No porque ya me siento corriendo rápido, todos los entrenamientos voy a salir rápido, sino que respetar todos los procesos, porque después a veces uno ha aprendido por los errores. Uno se da cuenta de que al no respetar estas cosas, uno llega a lesionarse, uno comete errores, ¿verdad? Que no quiere repetir. Entonces, yo no quisiera que las personas repitan o hagan errores que no deben, pues. Entonces, sí, seguir mucho los procesos y tener mucha paciencia, pero que sí se puede. Mi consejo sería no darse por vencido, ¿verdad? Es como me caigo, me levanto y sigo enfocado en mi propósito. Me caí de la bicicleta o porque no hice el evento porque me dio miedo la nadada. O sea, no, pues esto continúa. La competencia es conmigo misma. Es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Porque cuando estamos en este entorno deportivo, solemos querer llegar a mejores tiempos siempre. Yo quiero el tiempo de esta, quiero el tiempo del otro, pero es mi tiempo, es mi competencia. Entonces, o sea, si vamos a hacer algo, nunca nos demos por vencidos, levantémonos y digamos, bueno, lo voy a lograr. Que esa competencia sea conmigo misma, ¿verdad? No con otra persona, porque al ser conmigo misma, la exigencia va a ser para mí.
¿verdad? Porque la otra persona ya tiene su propia exigencia, entonces la exigencia es para mí, entonces eso es bastante importante y como en nuestro entorno suele existir eso, ¿verdad? Yo quiero usar esto, yo quiero llegar al tiempo de esto y todo esto, no, o sea, exigirse a uno mismo, ¿verdad? Entonces tener ese control bastante, ¿verdad? Y bueno, encomendar las cosas a Dios, ¿verdad? Porque todos aquí creemos y confiamos en Dios, ¿verdad? Que Él nos provee todo lo necesario para cumplir nuestro objetivo final, ¿verdad? Entonces, Perdón, algo que animaría también es a que a las mujeres como tal a animarse, ¿verdad? A inscribirse a las competencias. Hacen bastantes competencias aquí en San Pedro Sula y en todo el país, entonces a apoyar, pues, porque aunque tal vez no es por ir a ganar, sino que también por retarse, pues, y apoyar las competencias locales para que esto siga creciendo para nuestros hijos, ¿verdad? Creo que ese es buen punto y creo que también siempre lo he dicho y lo vuelvo a mencionar, haciendo las competencias locales es como podemos ir haciendo eventos de calidad, ir teniendo eventos de calidad y también como deportistas, como atletas, nos ayuda a ir aprendiendo de nuestros errores. Aquí hay prueba y error, nadie nace aprendido. Por mucho que contemos todas nuestras historias, todo lo que ustedes han vivido y eso, lógicamente siempre se va a tomar como una referencia, pero muchas veces no lo creemos hasta que nos pasan las cosas. Entonces, así es. creo que eso también. Y también mencionar algo que dijo es disfrutar el proceso. Creo que cuando no disfrutamos los procesos es cuando caemos como en ese que nos quemamos rápido, que es donde nos aburrimos rápido, terminamos odiando el deporte, porque nos quemamos simplemente porque no disfrutamos los procesos. Ni siquiera hicimos un sprint y nos vamos a ir a un 73 o en 5K y nos vamos a 42K y entonces no disfrutamos las carreras de 5K, 10K, los 21. Entonces creo que por ahí también es un mensaje que da a toda la gente que disfrute de sus procesos, ¿no? Y que vaya y que tenga mucha paciencia. No se mejora de la noche a la mañana. exacto. Sí, Poco a poco. con respecto a eso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando en ciclismo, y Claudia, creo que vos también lo has vivido, antes nadie entrenaba. O sea, nadie tenía como planes de entrenamiento. Todo era salir a divertirse. Y la diversión era agarrar la montaña. Y sí, uno iba compitiendo ahí entre los mismos ciclistas a ver quién subía más rápido, etcétera. Pero era bonito porque todo el mundo iba de menos a más incluso. Y de ahí cada persona se retaba como, no, voy a ir a entrenar porque quiero llegar bien. Entonces se daba bastante eso de que no había aún como en sí que, no, es que vamos a entrenar, no, es que hoy me toca esto y entonces no puedo salir con vos. Y creo que a veces se da eso de que no se apoyan los triatlones locales, por ejemplo, porque no tengo tal competencia y ese día tengo entrenamiento. Entonces, hacer un poco más flexibles en ese aspecto como no pasa nada, pues, o sea, es un día. Puedes fallar un poco o acomodar el entreno y apoyar la competencia para que el deporte siga creciendo. Porque si no se apoyan, todo funciona pues con patrocinadores y todo, entonces no van a seguir apoyando. Y creo que a nosotros mismos como deportistas nos interesa que se den más eventos. Entonces no podemos estar exigiendo y no apoyar tampoco. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias por su tiempo. La verdad que hemos aprendido mucho. Me siento realmente muy orgulloso de todo lo que han hecho, ¿verdad? Y muy privilegiado de poder tenerlas acá, de poder escuchar sus historias, de contar sus historias y de poder dedicarle todo este tiempo a los entrenamientos. Realmente es admirable, las admiro mucho, ¿verdad? Y le doy muchas gracias por su tiempo y por su paciencia también durante todo este podcast y todo este tiempo y por haber aceptado la invitación y por motivar a más mujeres a practicar el deporte. Estoy seguro que sí, que va a haber mucho más gente realmente que hemos contestado algunas de sus preguntas. Sé que van a haber muchas preguntas más porque es un deporte que se da para que haya de todo un poco, pero realmente es poder motivar a la comunidad, que sepan de que
siendo mujeres, pueden lograrlo y que lo han podido hacer. O sea, no es que es un sueño, simplemente se puede hacer realidad. Si realmente lo quieren hacer, se puede lograr. Sí. Sí. Eric, muchísimas gracias a usted por esa confianza, ¿verdad? O sea, cuando yo llegué a Atlas, pues yo decía, ¿cómo funciona esto del entrenamiento? Y y yo me acerqué a Eric y yo, porque era una personalidad, ¿va? Que corría y todo eso, y yo, lo felicito es admirable lo que usted hace, pero yo no sabía que él era coach y todo eso. Entonces, gracias por creer, ¿verdad? En nosotros, gracias por sacar porque uno no se da cuenta de lo que es capaz de hacer hasta que viene alguien y pues le dice, hey, mira, sí lo puedes hacer, ¿verdad? Y usted pone esos entrenos y wow, o sea, con Claudia comentábamos, ¿cuánto te toca? Y que no sé qué, ese tipo de cosas, o sea, era una adrenalina pura, pero de verdad que muchísimas gracias por sacar lo mejor de nosotros. Es impresionante cómo pues esta comunidad crece por personas que inspiran, ¿verdad? Y usted es una persona que nos inspira a entregar lo mejor. Entonces, de verdad, muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Bueno, gracias por todo, gracias por haber dedicado este tiempo a ver este podcast. Recuerden, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.